Dios, para que el Señor la sanara, y ya hoy nos mandaron a decir que está en ya sus últimos momentos, ya está inconsciente. Y entonces, como dije en la de eso de genial, ¿verdad? Nosotros como humanos no contestó Dios como nosotros queríamos, ¿verdad? Pero Dios sí contestó, porque genial está ahora con él. Genial ya no tiene dolor, genial es sanada. Pero como humano a veces nos duele porque no fue como nosotros queríamos. Pero el Señor sabía que es lo mejor para genial, ¿verdad? Dice Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Por medio de la obra de Dios, los creyentes somos adoptados como hijos de Dios. Y yo siempre me encanta cuando a una vez escuché a una mujer le preguntaron, ¿ese hijo es adoptado? Y no, ese es mi hijo. Porque para ella no había diferencia entre su hijo adoptado y su hijo. Y Dios es igual. Dios no tiene hijo adoptado. Ya nos convertimos en su hijo, ¿verdad? Empezamos a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Pero ¿qué significa la frase clamando Abba, Padre? ¿Y cómo nos enseña a orar? El significado de Abba, Padre. Recuerdo, alguien me dijo que Abba significa papito en arameo. Me dijeron que la intención del autor es mostrar que hay una relación muy tierna e íntima entre Dios y nosotros. Sin embargo, no hay evidencia para esa traducción de Abba. Cuando leemos Abba Padre en la Biblia, simplemente se trata de la palabra padre en arameo, seguida por la misma palabra en griego. Es cierto que describir a Dios como Padre es suficiente para resaltar una relación familiar y de amor, ¿verdad? Eso puede ayudarnos a meditar en cómo debemos orar. Pero no es curioso que se repite el nombre para Padre cuando dice Abba Padre. No hubiera sido suficiente mencionarlo una vez. Cuando Pablo habla de clamar Abba Padre, ¿qué tiene en mente? El apóstol solo usa una frase Abba Padre en otro lugar aparte de Gálatas 4. Este es en Romanos 8:15. La similitud con Gálatas 4:6 es impactante. Ambos pasajes describen nuestra adopción y el recibimiento de un espíritu de hijo, lo cual resulta en que clamemos Abba Padre. Así que es difícil no creer que Pablo está promoviendo un mismo pensamiento teológico aquí. Si nosotros vamos a clamar Abba Padre, debemos observar la forma en que Jesús lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, Gálatas 4 habla con más detalle que sobre esto que Romanos 8. No hemos recibido el espíritu de cualquier hijo. Gálatas 4:6 dice que Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Es por medio del Espíritu de Jesús que nosotros también clamamos Abba Padre. Así que para entender mejor qué significa clamar Abba Padre, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué significa que Jesús clama Abba Padre? Y aquí escuchamos el clamor del Hijo. Solo hay otro lugar donde Abba Padre aparece en la Biblia. Está en el Evangelio de Marcos. ¿Puedes adivinar quién usa el término Abba Padre ahí? Jesús, exacto. Se trata de Jesús en la hora de aflicción y angustia en Getsemaní. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa,
pero no sea yo lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿verdad? Y eso pasó en esta semana que estamos celebrando ahora, ¿verdad? Entre la entrada triunfal y su crucifixión. Que Pablo expresa casi el mismo pensamiento en dos lugares diferentes y ese pensamiento se refiere a una expresión que solo está en un lugar más en la Biblia. Esto debe provocar nuestra curiosidad, ¿verdad? Pero cuando este pensamiento en Gálatas y Romanos expresa que recibimos el Espíritu de Jesús, que clama Abba Padre, y en Marcos encontramos a Jesús orando así, creo que esto nos revela más sobre la intención de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo quiere llevarnos a relatos de Getsemaní? Porque si nosotros vamos a clamar Abba Padre, debemos observar la forma en que Jesús lo hizo. En primer lugar, el Hijo de Dios clamó Abba Padre en Getsemaní, reconociendo que su Padre es todopoderoso. Cuando dice, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Jesús conocía el plan de salvación, ¿verdad? Pero aún con ese conocimiento, Él nos modela la libertad que tiene un hijo de expresar su corazón a su Padre. No vemos fatalismo en su oración. Él sinceramente pidió que el Padre le quitase esta amarga copa de sufrimiento. A veces como cristianos pensamos que no podemos venir ante Dios y hacerle preguntas, que no podemos venir ante Dios y decirle cómo nos sentimos, ¿verdad? Y Él quiere escuchar. Aunque Él lo sabe, Él quiere escuchar. Y a veces nos podemos enojar con Él. A veces podemos decirle, Padre, ¿por qué pasó esto? Y no está mal, porque hay gente que dice, cuestionas a Dios, te vas al infierno, eso. Pero el Señor quiere saber qué estamos pensando. El Señor quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y Él, con mucho amor, nos va a contestar, como le hizo a Job, ¿verdad? A Job fue un poco duro porque le dijo, ¿dónde estabas tú cuando? Pero el Señor le contestó y lo hizo con mucho amor, ¿verdad? Los propósitos eternos del Padre a veces requieren un no a nuestros deseos del momento, ¿verdad? Segundo, el Hijo de Dios clamó Abba Padre, sometiendo su voluntad humildemente a la del Padre. Cuando dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Oramos, Señor. Decimos, sea tu voluntad, pero en realidad le queremos decir, este es el trabajo que quiero, esto es lo que yo quiero, y si no lo haces así, me voy a enojar contigo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor? Dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y eso significaba que Él sabía que tenía que morir, que Él sabía que tenía que sufrir, que Él sabía que todas estas cosas iban a acontecer, pero Él todavía estaba dispuesto a hacer la voluntad que el Padre quería, ¿verdad? Amén. Jesús estaba afligido y angustiado hasta el punto de la muerte, ¿verdad? Aún así, no demandó nada del Padre. No declaró por fe que su petición ya había sido respondida. Reconoció que los propósitos internos del Padre a veces requieren un no a nuestros deseos del momento. Yo estaba pensando esto cuando estaba leyendo ese. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dijo, me voy de aquí y me van a matar, ¿verdad? Qué diferente sería el mundo en este día. Bueno, si todavía existiera, porque con Jesús estando aquí, mira cómo el mundo está, imagínate si no estuviera. Pero gracias a Dios que Él dijo sí a su Padre, que Él obedeció a su Padre, ¿verdad? Entonces, si oramos con el Espíritu de Jesús, ¿qué debemos considerar? ¿Qué significa clamar Abba Padre en tu oración? Significa que tú no eres Aladino y Dios no es tu genio.
pero tampoco eres un siervo que debe temer hablar a su amo, ¿verdad? Tú eres un hijo y por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, tú puedes clamar, Abba Padre. Tú puedes expresar todos tus deseos con toda sinceridad, mientras también sometas la respuesta a ellos en las manos de tu Padre, deseando su voluntad sobre todo, porque siempre es lo mejor. Amén. Sí, a veces es difícil saber cómo orar, especialmente en medio de la crisis, ¿verdad? Yo sé que quiero que la copa de dificultad sea quitada, pero también quiero someterme a la voluntad de Dios. Qué bueno es tener un Abba Padre que me ama como a su hijo y entiende que esos sentimientos pueden existir intelectualmente. Y leyendo esto me recuerda a otro padre y es el del padre del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Qué pasó? El hijo tenía miedo de regresar porque digo, ¿qué va a pensar mi papá? Y yo creo que este hijo hizo lo peor que un hijo podía hacer porque a demandar su heredad estaba básicamente diciendo a su papá, quiero que te mueras y dame lo mío. Imagínate después regresar, que tú le digas a tu papá, muérete, y regresar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo recibió el papá? Con los brazos abiertos, estaba esperando su regreso, ¿verdad? Y así está Dios a veces. Cuando nosotros nos desviamos y creemos que Dios ya no nos va a perdonar, Él está ahí esperando pacientemente, esperando para recibirnos con los brazos abiertos, ¿verdad? Como murió en la cruz y diciendo, te estaba esperando. Ven para acá, que ya yo me olvidé todo lo que pasó, ¿verdad? Qué bonito es eso, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los nombres de Dios, Abba. Otro es Adonai, que significa Señor. En el Tanakh, que es la Biblia hebrea, muchas traducciones usan Señor en vez de Adonai. Y esto se encuentra en Génesis 15:2. Que dice, y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que me ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damasceno Eliezer. Ahí vemos que se tradujo como Señor. También en Jueces 6:15. ¿Alguien me lo puede ver? Porque parece que mi Biblia se... Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés. Sí. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Digo, vemos que cada vez se traduce también Señor, ¿verdad? Y los judíos usaban esta palabra en vez de Yahweh, porque el cual Yahweh fue considerado por los judíos ser demasiado sagrado para ser pronunciado por los hombres pecadores. Entonces usaron la palabra Adonai, es de una raíz hebrea que significa gobernar. Se refiere a un controlador soberano, señor, amo, dueño, el Dios que gobierna. Uno de los nombres más usados para referirse a Dios en el Antiguo Testamento es el nombre Adonai. Adonai es una palabra hebrea que se traduce como Señor o Señor Maestro. De su derivación sobre soberanía.
Adonai es una forma de la palabra Adón, que proviene de una palabra raíz que significa gobernar. Por lo tanto, el significado bíblico de Adón es Señor o amo. En la mayoría de las traducciones de la Biblia, Adonai se traduce como Señor, con letras minúsculas, mientras que el nombre Yahweh se escribe como Señor con todas las letras mayúsculas. En el Antiguo Testamento también se usaba la palabra Adonai para dirigirse a los hombres que eran amos o señores, es decir, que estaban por encima de otros. Adonai en el sentido humano y en ocasiones angelical parece reconocer la autoridad o el liderazgo de una persona sobre los demás. Adón se usó para definir autoridades como reyes, comandantes militares, maestros o mentores e incluso hermanos mayores. Por supuesto, también se usó para patrones y dueños de sirvientes y esclavos. En la Biblia solemos encontrar los nombres de Yahweh y Adonai juntos. Ambos significan el Señor, pero Adonai nos brinda pistas adicionales sobre el papel de Dios en nuestras vidas, ya que también significa maestro, lo que indica que Dios tiene poder sobre nosotros. ¿Verdad? Señor, una palabra porque estás diciendo, cuando tú le dices a alguien Señor, en este aspecto le estás diciendo que Él está sobre ti, que Él tiene autoridad sobre ti. Usar este nombre, un Dios es fuerte porque le está diciendo, Señor, yo soy tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Amén. So ya hemos hablado de Abba, de Adonai. Ahora vamos a hablar de Shaddai. ¿Qué significa? ¿Quién sabe qué significa el Shaddai? No, Dios Todopoderoso. Sí. Y aparece 48 veces en la Biblia. El poderoso de Jacob. Génesis 49, 24. Dice más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de quién? Del fuerte de Jacob, por el nombre de pastor, la roca de Israel. También lo vemos en Salmo 132, versículo 2 y versículo 5. El 2 dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y el 5 dice, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Amén. Se refiere al poder máximo soberano de Dios sobre todo. Otros nombres similares son Señor Todopoderoso, que lo vemos en 2 de Corintios 6:18. Sí. 18. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y también puede significar Señor Dios Todopoderoso, y eso se lo encontramos en Apocalipsis 15:3. 15:3. Y cantan el cántico de Mosé, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y también significa Señor Dios omnipotente, y esto lo vemos en Apocalipsis 19:6.
cuando dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y por último también puede significar fuerte de Israel, y eso lo vemos en Isaías 1:24. 1:24. Y dice así. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, ¿verdad? So, Dios Todopoderoso, el Shaddai. El próximo nombre que le quiero hablar es Anciano de Días. Y esto lo vemos en Daniel 7. Si alguien lo encuentra, léelo. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. También vemos en el 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta él, anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y también en el 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Este nombre se encuentra solo en estos 3 versículos en la visión de Daniel de los últimos tiempos, en referencia a Dios como el anciano de días. Denota su eternidad, ¿verdad? A diferencia de los 4 imperios mundiales de Daniel 7, que se desmoronan y caen, el anciano de Dios, de días, siempre ha existido, siempre existirá. Daniel ve al anciano de días con pelo y ropa blanca como la nieve y con un torrente de fuego que brotaba de su presencia. Otro nombre que se le da a Dios es el Creador. Y vemos en Isaías 40:28 que dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Amén. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿verdad? Y también lo vemos en Isaías 43:15 cuando dice, yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Dios, el creador del mundo, lo ha hecho, lo sostiene, lo gobierna y busca con justicia en ella. Aquel que creó todas las cosas existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Inmutablemente, él mismo, como aquel que creó todas las cosas, él es el ser existente por sí mismo, que comprende todo, el hacedor y formador y sustentor de todas las cosas. Como Isaías recordó al pueblo de Israel, solo el Dios creador es digno de nuestra adoración. Y lo voy a dejar ahí porque queremos tomar tiempo para orar. Queremos seguir tomando tiempo en abril también orando. Y entonces, igual que todo el mes de marzo,
Si usted desea orar, venga por aquí o los que están en la pantalla oren y vamos a tomar tiempo para pedirle a Dios, como le dije al principio, el Señor quiere escuchar de nosotros. El Señor quiere escuchar de nuestras peticiones. El Señor quiere escucharnos, ¿verdad? Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Abba, Padre, Señor. Porque tú eres nuestro Adonai, Padre, Señor. Porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres nuestro creador, Padre. Tú eres el anciano de día, Señor. Que existía antes, hoy y el futuro, Señor. Tú estás, Señor. Señor, gracias por tu misericordia que tú nos demuestras día a día, Señor. Gracias por la obediencia que tú hiciste en esta semana que estamos celebrando, Señor, tu crucifixión y tu resurrección, Señor. Señor, pedimos, Señor, por la hermana de mi cuñada Marta, Padre, Señor. No por ella, Señor, por la familia, Señor. Pedimos que ayer cuando el pastor estuvo hablando con ella y cuando la pastora oró con ella también, Señor, que ella pueda haber hecho una decisión por ti, Señor, de seguirte, Señor, de poner su vida en tus manos, Señor. Señor, pedimos por la familia, Señor. Sabemos que es triste, Señor, esta situación, Señor. Pero entendemos que, Señor, tu voluntad es perfecta, Señor. A veces no tiene sentido para nosotros, pero tu voluntad es perfecta, Señor. Y la aceptamos, Señor. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Señor, gracias por mis hermanos, Señor, que hemos escuchado los testimonios, como tú estás trabajando en la vida, Señor, como Luis, que todo salió bien, Señor, como tú estás trabajando en Fidel también y lo estás fortaleciendo, Señor. ¿Cuántos hermanos, Señor, han dado testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Señor? Para ti sea toda la honra y toda la gloria en este día, Señor. Y pedimos por este culto de viernes y por el domingo, Señor, que la gente que venga, Señor, no te conozca, Señor, pueda tener un encuentro contigo tan poderoso, Señor. Como el ladrón en la cruz, Señor, que dijo, yo quiero estar donde tú estás. Que eso sea el deseo de cada una persona que venga en estos, que no solo en nuestra iglesia, sino todas las iglesias a través del mundo, Señor. Que tú seas, Señor, el que seas exaltado, que tú seas el que sea alabado, toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes seguir orando lo que